Durante el sangriento caos del periodo Sengoku, cuando los señores de la guerra japoneses erigieron castillos sobre las cenizas de poderosos clanes que se desmoronaron al sonido de lanzas y espadas, surgió una figura que se destacó en el campo de batalla, un guerrero cuya mente era tan afilada como su espada, y cuyas órdenes eran seguidas con fervor casi religioso por sus hombres. Su nombre resuena hasta el día de hoy como un símbolo de estrategia, disciplina y poder. Él es Takeda Shingen, conocido como el Tigre de Kai. Shingen era más que un daimyo, era un maestro de la guerra, un administrador astuto y un visionario, con su famosa bandera blasonada con las palabras rápido como el viento, silencioso como el bosque, feroz como el fuego e inquebrantable como la montaña. Marchó sobre los campos de batalla llenos de enemigos caídos y dejó una marca indeleble en la historia militar y política de Japón. Rival de Uesugi Kenshin, un temido enemigo de Tokugawa Ieyasu, respetado incluso por Oda Nobunaga, Shingen dominaba por la fuerza, la inteligencia y el arte de combinar el pragmatismo con el honor. Su dominio sobre la provincia de Kai se convirtió en un modelo de administración y lealtad, y su ejército, una temida máquina de guerra en todo el archipiélago. Esta es la historia de Takeda Shingen, el guerrero que se convirtió en leyenda. El Japón del siglo XVI era una tierra en llamas. Después del colapso de la autoridad central del shogunato Ashikaga, el país se sumergió en una era de guerra constante, conocida como Sengoku Jidai, la era de los reinos combatientes. Los señores feudales, o daimyos, competían entre sí por el control de provincias, alianzas y castillos. Ninguna frontera era estable, ninguna alianza duradera. La traición era común, la violencia era la regla, y la supervivencia dependía tanto de la astucia como de la espada. Fue en este contexto de caos y fragmentación que floreció uno de los clanes más antiguos y respetados de Japón, los Takeda, descendientes directos del emperador Seiwa, y orgullosos de un linaje que se remontaba a los grandes generales del pasado. Asentados en la provincia montañosa de Kai, en el corazón del archipiélago japonés, los Takeda gobernaban una tierra de ríos helados, laderas empinadas y amplios pastos. Una geografía que formaba guerreros duros. En el centro de este clan estaba Takeda Nobutora, un señor de temperamento feroz e inmensas ambiciones. Había consolidado su poder sobre Kai con mano de hierro, aplastando a los clanes rivales y forjando un orden basado en el miedo. Era un hombre astuto, pero también un hombre cruel e impredecible, cuyos métodos dejaban incluso a sus vasallos más leales en un estado de tensión constante. Para Nobutora, el poder era una cuestión de dominación absoluta, incluso sobre su propia familia. Fue bajo la sombra de este hombre que en 1521 nació su primogénito, Takeda Harunobu, que un día sería conocido como Shingen. El nacimiento del heredero fue recibido con alivio por algunos, con ansiedad por otros. Los cronistas y sacerdotes de la época informan de presagios en los cielos y los campos, sonidos de truenos intempestivos, animales agitados y un extraño resplandor en el horizonte. Pero, como suele suceder con los hombres destinados a la grandeza, la infancia de Harunobu no estaría marcada por la tranquilidad. Bajo la mirada suspicaz de un padre que veía en todo una posible amenaza, incluso en su hijo, el joven aprendería que el camino de liderazgo requería algo más que sangre noble. Requirió coraje, visión y, sobre todo, determinación para romper con el pasado. Desde una edad temprana, Harunobu aprendió que la confianza era una moneda rara y costosa. Su padre, Takeda Nobutora, no veía en su hijo primogénito un digno heredero, sino más bien un posible rival. Con un temperamento impredecible y brutal, Nobutora no dudó en castigar a sus subordinados con violencia, ni en humillar públicamente a quienes le desagradaban. Su desprecio por su hijo mayor era claro, y sus palabras eran afiladas como cuchillas. Cobarde, suave, sería mejor que se convirtiera en monje. Repitió estas ofensas frente a asesores y generales, como si quisiera matar el liderazgo de Harunobu antes de que floreciera.
Mientras tanto, su hermano menor, Takeda Nobushige, recibió las sonrisas y la estima de su padre, más afable, menos ambicioso y aparentemente más fácil de moldear. Nobushige se convirtió en el hijo predilecto. Harunobu creció viendo cómo esta preferencia se convertía en política doméstica. Se rumoreaba que Nobutora quería reemplazar a su legítimo heredero por el que consideraba más controlable. El joven Harunobu vivía entonces rodeado de una corte hostil, teniendo que vigilar cada palabra y cada paso. Si no era amado por su padre, sería respetado por los guerreros. Si no era elegido, sería temido. Si no era guiado, construiría su propio camino. Poco a poco, bajo la tutela de maestros elegidos entre los mejores del clan, Harunobu comenzó su entrenamiento. La disciplina marcial fue el primer paso. Aprendió a montar, a disparar flechas, a todo galope, a manejar la espada con una técnica refinada, pero su mente quería más. Fascinado por las tácticas antiguas, se sumergió en las enseñanzas de Sun Tzu. Pero el espíritu de un líder no solo estaba hecho de guerra. Harunobu también fue educado en las artes poéticas y religiosas. Como era tradición entre los nobles guerreros, escribió versos melancólicos, visitó monasterios budistas, debatió con monjes zen, buscaba entender no solo cómo conquistar un territorio, sino cómo gobernar los corazones de los hombres. Así creció el joven tigre de Kai, rechazado en la infancia, moldeado en el silencio, cultivado en el acero y las letras. Todavía nadie lo llamaba Shingen, el nombre que pasaría a la historia, pero los que observaban con atención lo sabían. El hijo que Nobutora despreciaba podría algún día elevarse lo suficientemente alto como para eclipsar a su propio padre. Fue en 1536, a la edad de 16 años, cuando finalmente tuvo su primera oportunidad de demostrar su valía en el campo de batalla, en la campaña contra el castillo de Kaiso, ubicado en la región de Shinano, un territorio vecino de la provincia de Kai. La misión fue comandada por su padre, quien vio en esta expedición otro movimiento para fortalecer su dominio y tal vez una oportunidad para probar o incluso exponer las debilidades de su hijo. Harunobu fue enviado con un pequeño destacamento, lejos de las posiciones centrales de la línea del frente. Era una función secundaria, casi simbólica, pero el joven no se resignó al papel decorativo. Durante el asedio del castillo, Nobutora se enfrentó a una resistencia inesperada y decidió retirarse temporalmente. Pero Harunobu, ignorando la retirada, permaneció en posición con sus hombres, observando las defensas y confiando en su propia lectura del terreno y del enemigo. Decidió actuar. En la oscuridad de la noche, dirigió un audaz ataque contra la fortaleza, que culminó con la eliminación del comandante enemigo, el experimentado guerrero Hiraga Genshin. La victoria fue inesperada y fulminante, logrado sin refuerzos y sin el apoyo de su padre, solo con instinto, coraje y estrategia. Cuando Nobutora se enteró de la victoria, su reacción fue agridulce. El padre no mostró orgullo, sino irritación por la desobediencia y el foco de atención que ahora se volvía hacia su hijo. Harunobu, sin embargo, obtuvo en ese momento algo que nunca había recibido de Nobutora: el reconocimiento entre los vasallos y generales del clan. Los ancianos de la familia Takeda, acostumbrados a décadas de guerra, comenzaron a ver en el joven no solo un heredero de sangre, sino de virtud guerrera. Comentaban entre ellos que había tomado decisiones que muchos veteranos dudarían en tomar, y lo habían hecho con frialdad, precisión y valentía. La campaña de Kaiso, por breve que fuera, lo cambió todo. Harunobu ya no era el hijo ignorado, el cobarde, del que se burlaba su padre, y era visto como un guerrero prometedor, tal vez un líder legítimo. Y en silencio, como era su estilo, también se dio cuenta de algo esencial: que el respeto no se hereda, se gana, con espada, con riesgo y con visión. Esa noche, en su campamento, se dice que Harunobu contempló la bandera familiar y escribió un breve poema: Noche sin luna. El sonido de la victoria resuena más fuerte que los gritos del padre. El poder absoluto rara vez envejece con la gracia. En el corazón de las montañas de la provincia de Kai, mientras los campos florecían con las lluvias de primavera,
los salones de la corte de Takeda comenzaron a volverse sofocantes. En el interior, la tensión se extendió por toda la corte y su origen estaba en el trono del mismísimo señor de la guerra, Takeda Nobutora. Nobutora, ya anciano, se mantuvo firme en su postura severa e inflexible. Aunque había consolidado el poder en Kai con dureza y astucia, su liderazgo era percibido cada vez más como una carga por sus vasallos e incluso por los miembros de su familia. Lo que antes era fuerza, ahora se convirtió en paranoia. Lo que era autoridad, se convirtió en inestabilidad, y en el centro de su paranoia estaba la sombra de su propio hijo, Harunobu. El joven que ya había demostrado su valía en los campos de batalla, se ganó el respeto de los generales del clan y la simpatía de los campesinos y burócratas. Su presencia se volvió incómoda. Nobutora, que veía conspiraciones en cada susurro, llegó a desconfiar de su hijo primogénito como si fuera un enemigo interno. A los ojos de su padre, la inteligencia de Harunobu era pura arrogancia. Su popularidad era insubordinación, e incluso su diligencia cuando estaba al servicio de su padre era vista como traición disfrazada. Los rumores comenzaron a circular. Nobutora consideró desheredar a Harunobu en favor de su hermano menor, Nobushige, más dócil, más predecible, más controlable. La posibilidad provocó escalofríos entre los generales veteranos. Sabían que Harunobu era el heredero legítimo, pero también el más capaz. Reemplazarlo sería como destruir el futuro del clan con las propias manos. Pero un rumor en particular ha despertado un tranquilo estado de alerta entre los miembros más altos de la casta militar. Nobutora planeaba enviar a Harunobu como un invitado de facto, un rehén político del clan Imagawa en Suruga. Un gesto que bajo la máscara de la diplomacia equivaldría a sacar a Harunobu del juego, aislarlo en una tierra extranjera, lejos de sus aliados, lejos de sus raíces. La corte de Kai, entonces, estaba dividida entre aquellos que aún temían la ira de Nobutora y aquellos que comenzaban a ver que el futuro del clan podía depender de una decisión impensable: derrocar al señor en persona. En los fríos pasillos del castillo Tsunashiki, el miedo era el lenguaje común de todos los que rodeaban a Takeda Nobutora, que con los años se había vuelto impredecible y cada vez más inclinado a los actos de tiranía. Su temperamento explosivo y su inclinación a humillar, incluso a los más leales, habían erosionado el respeto que una vez había inspirado. Solo le quedó el miedo, y esto por naturaleza es traicionero. Entre los generales veteranos, el ambiente era de creciente inquietud. Muchos habían servido junto a Nobutora en las décadas anteriores, en duras campañas para unificar a Kai y subyugar a los clanes rivales. Habían derramado sangre a su lado, pero Nobutora había pasado a ejecutar a viejos aliados con justificaciones cada vez más endebles. Una mirada enfadada, una palabra fuera de lugar, o simplemente la desgracia de ser malinterpretado. Los nombres que habían construido el clan Takeda desaparecieron de la noche a la mañana, reemplazados por el silencio y el miedo. En este contexto de tensión, una figura comenzó a destacarse: Itagaki Nobukata, un consejero astuto, general experimentado y veterano de innumerables batallas. Nobukata poseía un respeto casi reverencial hacia él entre los demás vasallos. Era discreto, paciente y, sobre todo, pragmático. Pero incluso él sabía que seguir sirviendo a un señor errático era condenar al clan a la ruina, y vio en el joven Harunobu a un heredero de sangre digna y la promesa de un nuevo liderazgo Takeda, más estable, más lúcido y más grandioso. La conspiración que nació no fue impulsada en un primer momento por la ambición de los involucrados, sino más bien como un acto de supervivencia colectiva. En las reuniones privadas, bajo el disfraz de cenas ceremoniales o ceremonias del té, los vasallos intercambiaban palabras codificadas. Un sutil asentimiento, un silencio prolongado, una pausa en el momento adecuado. Todo esto sirvió para indicar que la lealtad al nombre Takeda ya no significaba lealtad a Nobutora. El objetivo era claro: destituir a Nobutora del trono sin derramamiento de sangre, enviándolo a Suruga
bajo la protección de Imagawa Yoshimoto, una acción diplomática formal, elegante y definitiva. Mientras tanto, la gente de la provincia de Kai, que sufría los impuestos arbitrarios, los castigos colectivos y los caprichos del señor feudal, dio la bienvenida a la posibilidad de cambio con murmullos de alivio. Los campesinos hablaban esperanzados en las ferias y en los campos. Quizás con el joven Harunobu tengamos un tiempo de justicia. Y mientras Nobutora planeaba el exilio de su hijo, sus súbditos ya se estaban moviendo para exiliarlo primero. La ocasión elegida para el golpe fue hecha con precisión quirúrgica. Después de regresar de una campaña militar contra el clan Suwa, Takeda Nobutora se encontró vulnerable, lejos de su centro de mando, cansado, rodeado de generales y soldados, cuyas lealtades ya habían cambiado de dirección. La entrada triunfal de Kai, que iba a consolidar su autoridad, fue en realidad el presagio de su caída. Bajo el liderazgo de Itagaki Nobukata, los vasallos más influyentes se movían con sutileza. Mientras Nobutora descansaba de la campaña, sus hombres más cercanos recibieron la orden de prepararlo para una misión diplomática a la corte de Imagawa Yoshimoto en Suruga. La justificación: fortalecer los lazos entre los dos clanes aliados, un gesto de respeto y continuidad estratégica. Nobutora, confiado e insospechado de lo que estaba pasando, aceptó la invitación. Montó en su caballo, acompañado por una escolta cuidadosamente seleccionada, que supuestamente era leal, pero ya comprometida con el nuevo orden. La caravana cruzó las montañas hacia Suruga, y una vez fuera de los límites de Kai, las puertas se cerraron detrás de él, para siempre. No había espadas desenvainadas, no hubo asedio, ni barricadas, ni resistencia. El reemplazo de energía fue rápido, preciso y casi invisible para el ojo externo. Fue un golpe de estado incruento pero plenamente efectivo, uno de los más notables en la historia del Japón feudal. Como uno de sus primeros actos como el nuevo daimyo, Harunobu actuó rápida y diplomáticamente. Envió mensajeros a Imagawa Yoshimoto, agradeciéndole por recibir a su padre, manteniendo el tono de un hijo devoto. La presencia de Nobutora en Suruga no fue retratada como un exilio, sino como un gesto de respeto por el pacto. En público, Harunobu continuó refiriéndose a su padre con honor, y Yoshimoto, satisfecho con la apariencia de orden y la estabilidad del nuevo gobierno, aceptó la versión oficial y ni siquiera se planeó restablecer a su antiguo aliado. La paz se mantuvo, autoridad preservada, y Kai, bajo un nuevo liderazgo, estaba empezando a cambiar. Con solo 20 años, Harunobu asumió el mando absoluto de la provincia de Kai. Era joven, pero no inexperto. Por esta razón, sus acciones como líder desde el principio estuvieron marcadas por un equilibrio entre la reforma y la continuidad. Reorganizó la administración del clan, recompensando a aquellos que habían apoyado su ascenso, como Itagaki Nobukata y Amari Torayasu, con puestos de prestigio y mando. Redistribuyó la tierra, ajustó los impuestos y se aseguró de que los recursos fluyeran de regreso a los campos y fortalezas. Pero no persiguió a los que habían servido fielmente a su padre. Al contrario, mantuvo a muchos de los antiguos aliados de Nobutora en puestos administrativos y militares, siempre y cuando estuvieran dispuestos a colaborar con el nuevo orden. Este gesto envió un poderoso mensaje. Harunobu no estaba impulsado por la venganza, sino por un propósito claro: para traer estabilidad y grandeza a Kai y al clan Takeda. También inició un proceso de fortalecimiento de la identidad del clan, mejoró los códigos de conducta, revitalizó los lazos espirituales con los templos budistas y sintoístas locales, y comenzó a difundir la filosofía de la guerra, que pronto definiría su leyenda. En pocas semanas, las tensiones han disminuido y las dudas se han silenciado. Los generales sabían que habían elegido bien. El pueblo, antes oprimido, ahora veía en el nuevo amo a un líder que escuchaba, que equilibraba la firmeza con la justicia. En las montañas de Kai, un nuevo rugido comenzó a resonar. Ya no es la de un señor tirano, pero la de un tigre paciente y astuto, que estaba listo para mostrar sus garras.
En 1551, una década después de tomar el mando de la provincia de Kai y consolidar su gobierno interno, Takeda Harunobu dio un paso que sorprendió a sus aliados e intrigó a sus rivales. Renunció públicamente a su nombre de bautismo y adoptó el nombre monástico de Shingen. El acto se llevó a cabo en una ceremonia formal de ordenación como monje laico de la escuela Zen Rinzai, una tradición vinculada a la contemplación silenciosa, la autodisciplina y la sabiduría filosófica. A primera vista, podría parecer un gesto puramente espiritual, pero aquellos que conocían a Harunobu lo sabían. Cada uno de sus movimientos tenía múltiples significados, y esto en particular fue tanto una reinvención personal como una declaración política. El nuevo nombre no fue elegido al azar. Shin significa fe, confianza, verdad. Hasta entonces, era parte de su línea familiar. Ahora adquiría un significado más alto, casi espiritual. Gen, en cambio, evoca el misterio, la profundidad, el principio oculto de las cosas. Era un nombre cargado de erudición, a menudo asociado con monjes, sabios y figuras de autoridad moral. Así, Shingen se convirtió en más que un nombre, se convirtió en un símbolo. También fue un gesto de ruptura. Al convertirse en Shingen, el joven líder se distanció formalmente de la herencia de su padre, Nobutora, cuya brutalidad y desequilibrio aún resonaban en la memoria colectiva de Kai, donde su padre había sido temido. Shingen buscaría ser respetado. Donde Nobutora imponía, Shingen convencía. Al unir la imagen del guerrero con la del hombre sabio y espiritual, Shingen se acercó más a la figura idealizada del gobernante Zen, al igual que los antiguos shoguns Ashikaga, que combinaban espada y pincel, campo de batalla y salón de té. Al alinearse con la tradición Rinzai, no solo cultivó su alma, sino que reclamó para sí un lugar en el linaje de los líderes más refinados del Japón medieval. El pueblo, acostumbrado al silencio estoico de su amo, vio en el cambio una elevación. Los monjes de los templos locales, antes alejados del clan, comenzaron a frecuentar su corte, y los señores vecinos como Imagawa, Hoyo y Uesugi Kenshin se dieron cuenta de que el joven de Kai no era un general más como muchos otros. Ahora era un símbolo de orden, profundidad y visión. A partir de ese momento, Kai dejó de ser solo una provincia militarmente fuerte y se convirtió en un centro de cultura, estrategia y autoridad moral. Y así nació Shingen, no de sangre, no la guerra, sino de la decisión de ser algo más grande que ambos. Pero incluso antes de que adoptara el nombre de Shingen, ya veía el tablero geopolitano japonés como un tablero de espadas y alianzas. Sus campañas se volvieron más sofisticadas, más quirúrgicas, más eficientes. Después de consolidar su poder en Kai, el líder del clan Takeda volvió sus ojos hacia el norte, la provincia de Shinano. Shinano era vasto, montañoso y fragmentado, dividida entre numerosos clanes locales, cada uno de los cuales protegía sus fortalezas como pequeños reinos. La región ofrecía tanto oportunidades como desafíos. Tomar Shinano no sería un golpe de una sola vez, sino una secuencia calculada de asedios, alianzas y avances. Shingen entendió desde el principio que derrotar estos clanes requeriría algo más que fuerza militar. Era necesario dividir a los enemigos, negociar con los pragmáticos y aplastar a los obstinados. Uno a uno, los señores locales se verían obligados a elegir entre el vasallaje y la ruina. El primer objetivo importante fue el poderoso clan Suwa, gobernantes de tierras fértiles y posiciones estratégicas. En 1542, después de rápidas maniobras, Shingen asedió y conquistó el castillo de Uehara, obligando al Lord Suwa Yorishige a rendirse. En lugar de humillarlo públicamente, Shingen ofreció un gesto de conciliación. Tomó a su hija como concubina, la joven Koihime, que más tarde le daría un hijo, Takeda Katsuyori, heredero del clan. Fue un gesto que mezcló el pragmatismo político con la estrategia dinástica. Al unir los destinos de Takeda y Suwa, Shingen absorbió el territorio y neutralizó los resentimientos.
Pero no todos los clanes se rendirían con gestos de paz. Entre los enemigos más feroces estaban los Murakami, liderados por Murakami Yoshikiyo, un talentoso comandante que ofreció una resistencia decidida. En batallas como la de Toishi, los ejércitos de Shingen se enfrentaron a dificultades inesperadas, sufriendo grandes pérdidas. Fue en este contexto que brilló la disciplina del ejército de Takeda, con su disciplinado cuerpo de infantería, su caballería bien entrenada y el uso cada vez mayor de armas de fuego importadas del sur. En 1550, Shingen tomó el castillo de Katsurao y con él desestabilizó el eje de poder de Murakami. Yoshikiyo, derrotado pero no destruido, huiría en busca de ayuda externa, un movimiento que comenzaría otro capítulo en la historia de Shingen, que aún estaba por venir. Mientras tanto, hacia el este, otro clan se rindió a la fuerza metódica de Kai, los Ogasawara, señores de Ueda y la región central de Shinano. Aunque más conocidos por su tradición cultural que por su fuerza militar, los Ogasawara resistieron con dignidad, pero en 1553, el castillo de Fukashi, futuro Matsumoto, cayó bajo el implacable asedio de los Takeda. Fue un golpe simbólico. Con la caída de los Ogasawara, Shingen selló su control sobre el corazón de Shinano. Entre batallas y marchas, las alianzas matrimoniales y los acuerdos secretos también dibujaron el mapa. Shingen no dudó en ofrecer parientes como novias a posibles aliados, o en dar la bienvenida a los nobles derrotados a cambio de lealtad. Era un líder que usaba el pincel con la misma habilidad con la que manejaba la lanza. A finales de la década de 1550, Shinano, que una vez fue un mosaico de señores independientes, se había convertido en parte del cuerpo político de Takeda Shingen. Fue más que una victoria territorial, fue la construcción de un nuevo orden en el interior de Japón. Y en el centro de este nuevo dominio se alzaba la figura de un hombre que era a la vez daimyo, monje, comandante y estratega. Shingen ya no era solo el señor de Kai. La conquista de territorios fue solo el comienzo. Mantener estos territorios unidos, productivos y leales fue la verdadera prueba de liderazgo. Takeda Shingen, más que un general invencible, demostró ser un gobernante meticuloso, un reformador y profundamente consciente de las necesidades del pueblo. Mientras sus contemporáneos se contentaban con el saqueo de la guerra, Shingen construyó instituciones, leyes y sistemas, sentando las bases de un gobierno duradero. Su administración estuvo marcada por un profundo sentido del orden y la funcionalidad, incluso en medio de la agitación de la era Sengoku. Al tomar el control de Kai y Shinano, Shingen implementó una serie de reformas que transformaron el interior montañoso en un centro de estabilidad y prosperidad. Entre sus iniciativas más notables se encuentran las reformas tributarias y los sistemas de riego. Shingen sabía que el agua era energía e invirtió mucho en proyectos de irrigación como Kanazuka y una serie de presas artificiales que aseguraron el control de las inundaciones y la fertilización de los campos. Esto no solo aumentó la producción agrícola, sino que también disminuyó la dependencia de las importaciones de arroz, reforzando la autosuficiencia del clan. Para Shingen, la tierra y la justicia estaban inextricablemente unidas. Centralizó el sistema legal con tribunales locales y códigos administrativos claros, protegiendo a los campesinos de los abusos de los samuráis y los funcionarios. Creó registros detallados de impuestos y posesiones, distribuyendo la tierra de manera más equitativa entre vasallos y pequeños propietarios. Sus decisiones judiciales se hicieron famosas por su firmeza e imparcialidad. Era posible que un campesino hiciera oír seriamente su denuncia contra un miembro de la nobleza. Pero el gobierno de Shingen no se limitó a la burocracia. Comprendió el papel de la espiritualidad como eje de cohesión social. Su afiliación con la escuela Zen Rinzai era pública y cultivada, lo que se reflejaba en ceremonias, retiros y apoyo a los templos locales. Además, mantuvo estrechas relaciones con las ascetas de la tradición Shugendo, que vagaban por las montañas de Kai y Shinano como guardianes de la moral y el orden. Estos religiosos ayudaron a difundir la imagen de Shingen como un señor bendito, cerca de los cielos y de la gente, equilibrando la autoridad militar con un aura casi sagrada.
Takeda Shingen no fue solo un gobernante eficiente o un estratega brillante, fue una figura pública magnética que inspiró lealtad, admiración y asombro. Su carisma provenía de la rara combinación de inteligencia práctica, autocontrol y propósito inquebrantable. Vivía con moderación, evitaba los lujos innecesarios y mantenía una rutina casi espartana. Era conocido por ser accesible a sus vasallos, pero exigente. No toleraba la incompetencia, pero sabía reconocer el mérito. Incluso en hombres de origen modesto, su relación con sus hijos era austera, pero celosa, y con sus esposas y concubinas, marcada por el respeto. Shingen también entendió el poder de los símbolos. Ninguna era más poderosa que la bandera de guerra de los Takeda, que decía en 4 ideogramas la máxima que guió su vida y sus ejércitos: el viento, bosque, fuego, montaña. Inspirado en Sun Tzu, el lema resumía su filosofía de guerra y gobierno: rápido como el viento, ataca antes de que el enemigo se dé cuenta, silencioso como el bosque, avanzando con armonía y hermetismo, fiero como el fuego, golpea con fuerza aplastante, firme como la montaña, mantén la posición con una disciplina inquebrantable. Este lema era el espejo de su alma. Bajo el liderazgo de Shingen, el clan Takeda no solo era temido, fue respetado, admirado y en muchos círculos, incluso venerado. En los confines de sus provincias, los monjes y los campesinos hablaban de su señor con reverencia, e incluso sus enemigos reconocían: mientras Shingen estuviera vivo, Kai no caería. Pero había un hombre que no temía al famoso tigre de Kai. Era el dragón de Echigo, el legendario guerrero Uesugi Kenshin. El poderoso Takeda Shingen, el tigre de las montañas Kai, y Uesugi Kenshin, el dragón de Echigo, geográficamente estaban destinados a la colisión. El clan Takeda, con sede en Kai, se estaba expandiendo vigorosamente hacia el norte, tomando posesión de las fértiles regiones de Shinano. Al norte de Shinano, sin embargo, se encontraba la fortaleza de Echigo, donde reinaba Kenshin. El ascenso de Shingen amenazó el delicado equilibrio de las provincias del norte, y más que una simple disputa territorial, lo que se formó fue un enfrentamiento de mundos diferentes y hombres aún más diferentes. Shingen era el estratega silencioso. Cada uno de sus pasos estaba calculado como un juego de Go. Paciente, preciso, pragmático. Tomó decisiones con frialdad. Sabía cuándo retirarse, cuándo esperar y cuándo atacar con una fuerza devastadora. La guerra era ante todo un ejercicio de lógica y de control, tanto del enemigo como de sí mismo. Kenshin, por otro lado, fue la tormenta repentina. Un devoto guerrero del dios de la guerra, Bishamonten, actuaba como si fuera el brazo de la justicia divina en la tierra. Impulsivo, impetuoso, casi místico en su fervor, creía que su destino era luchar y que la batalla era el templo donde se purificaba. Era conocido por liderar ataques personales, por entrar en trance antes de las campañas y por su carisma cuasi religioso entre los soldados. Estos dos titanes con visiones del mundo tan diferentes no podrían coexistir en paz. El choque era inevitable, no por deseo personal, sino porque el propio designio del Japón de la época empujaba a unos contra otros. La rivalidad comenzó sin espadas desenvainadas, pero con movimientos sutiles. En su campaña para conquistar Shinano, Shingen se enfrentó y derrotó al clan Murakami, cuyo líder, Murakami Yoshikiyo, se vio obligado a exiliarse, buscando protección y apoyo para volver a ponerse de pie. Yoshikiyo huyó a Echigo y fue acogido por Kenshin. Este gesto a primera vista humanitario tenía un peso estratégico. Al dar refugio al enemigo de Shingen, Kenshin lo reconocía como un rival directo. Shingen, a su vez, continuó avanzando, consolidando su control sobre el norte de Shinano. Cada castillo tomado acercaba sus fuerzas al territorio de Echigo. Las montañas que separaban a los dos clanes se convirtieron en frágiles barreras como puertas de papel. Las patrullas Takeda y los exploradores Uesugi cruzaban las fronteras con frecuencia.
Las rutas comerciales comenzaron a cerrarse, los aliados de uno se convirtieron en objetivos del otro. Las provincias vecinas observaban con creciente ansiedad. Incluso antes de que se disparara la primera flecha, la guerra ya había comenzado en los mapas, en las alianzas y en los corazones de los hombres, y todos lo sabían. Cuando Shingen y Kenshin finalmente se encontraran en el campo de batalla, no sería solo una lucha por la tierra, sería la confrontación de dos formas de ser, de dos almas, de dos dioses de la guerra, enfrentados en el espejo de la historia. Entre las escarpadas montañas de Shinano y los profundos valles de Echigo, había una meseta rodeada de ríos sinuosos y nieblas persistentes, conocida como Kawanakajima, la isla entre ríos, situada entre los cursos del río Chikuma y el río Sai. Este terreno de llanura aluvial, aparentemente simple y sin pretensiones, se convertiría en el escenario más emblemático de la rivalidad entre Takeda Shingen y Uesugi Kenshin. Ahí, entre 1553 y 1564, los dos titanes se enfrentaron 5 veces, en sucesivas campañas marcadas por la tensión, las maniobras complejas, los ataques sorpresa y el respeto mutuo. Si bien solo una de estas batallas resultó en un combate directo a gran escala, todas tuvieron el peso simbólico de una guerra que fue, sobre todo, personal, pero que moldeó el destino de miles de personas. Kawanakajima era un campo de afirmación. No había castillo que conquistar, ni tesoro que saquear. El valor estratégico de la región era real. Sí, como corredor natural entre Shinano y Echigo, representaba un punto crucial para el control de ambas provincias, pero con el tiempo se ha convertido en mucho más que eso, un territorio sagrado y un tablero donde el honor. Shingen y Kenshin vieron a Kawanakajima como un lugar donde podían medir sus fuerzas, probar sus límites y desafiarse mutuamente con todo lo que tenían. Ninguno de los dos se retiró, pero ninguno avanzó más allá de la línea invisible que separaba el respeto de la destrucción total. En las noches previas a las batallas, los soldados decían que sentían que el suelo vibraba con la presencia de algo más grande que los ejércitos. Era como si los mismos dioses de la guerra estuvieran observando ese campo, donde dos genios de la estrategia cruzaron sus voluntades, no por gloria, sino porque simplemente no podían evitarlo. Kawanakajima no pertenecía a ninguno de los dos, pero se ha convertido en historia. Pero en 1561, en una mañana densamente brumosa, en las llanuras de Kawanakajima, la historia de Japón fue testigo de uno de los episodios más intensos y legendarios de su era feudal, la cuarta y más sangrienta batalla entre Takeda Shingen y Uesugi Kenshin. A diferencia de campañas anteriores, ambas fuerzas llegaron preparadas para el combate definitivo. Shingen posicionó a su ejército al sur del río Sai, en el monte Saiyo, mientras que Kenshin se fortificó al norte, cerca del castillo Kaisu. El campo fue elegido, pero esta vez, el juego sería más que movimientos cautelosos, sería un ajedrez sangriento. Shingen trazó un plan audaz y sofisticado. Dividiría a su ejército en 2 grupos, mientras que Yamamoto Kansuke, su consejero militar más experimentado, lideraría una fuerza de ataque que rodearía el flanco enemigo por la noche y descendería del monte Saiyo al amanecer. Shingen permanecería con la retaguardia en una posición defensiva, listo para aplastar a los hombres de Kenshin en un cerco de pinza. Fue una maniobra arriesgada, basada en la predicción de movimientos y la coordinación total. Shingen confiaba en la disciplina de su ejército y en la exactitud del plan. Sin embargo, Uesugi Kenshin, con el instinto de un guerrero que veía más allá de los mapas, rompió las expectativas. En el silencioso amanecer, mientras la fuerza de flanqueo de Yamamoto se movía para rodearlo, Kenshin lanzó a todo su ejército en un asalto relámpago, directamente contra el campamento central de Shingen. Moviéndose al amparo de la niebla, sus soldados avanzaron como espectros de la nada, rápidos, feroces e imparables. El campamento del clan Takeda, aún reorganizándose después de la división de fuerzas, fue tomado por sorpresa.
La confusión fue total, el sonido de los tambores fue ahogado por los gritos y el barro pronto se tiñó de sangre. Era un caos absoluto. En el punto álgido de la batalla, sucedió lo que parecía imposible. Kenshin, a la cabeza de sus jinetes, penetró tan profundamente en las filas enemigas que llegó al centro del mando de Shingen. Cargando hacia adelante con su espada desenvainada, el señor de Echigo lanzó un golpe directo a su rival. Shingen, sorprendido, no tuvo tiempo de desenvainar su espada. Levantó su Tessen, un abanico ceremonial de hierro, y detuvo el ataque en el último momento. El segundo golpe fue desviado con la armadura de su brazo. Sus guardias personales rodearon a Kenshin, quien se retiró rápidamente, desapareciendo de nuevo en la agitación de la batalla. La escena fue breve, pero se convertiría en una leyenda viva, grabada en pinturas, leyendas orales y crónicas durante siglos. El duelo entre el tigre de Kai y la espada del dragón de Echigo contra un abanico en medio del caos. A pesar de la sorpresa inicial, Shingen logró reagrupar sus fuerzas. Los hombres de Yamamoto Kansuke, al escuchar el clamor de la batalla, se apresuraron a intervenir, pero demasiado tarde para ejecutar la maniobra de cerco de manera efectiva. Al final del día, las orillas del río estaban cubiertas por miles de cuerpos. Se estima que murieron más de 4.000 soldados, entre ellos figuras importantes de ambos bandos. La batalla no terminó con una victoria clara. Kenshin se retiró con honor. Shingen mantuvo el campo, pero ambos sangraron. Ambos perdieron mucho ese día, pero ambos sobrevivieron para convertirse en leyendas vivientes en boca de la gente. Fue una victoria sin gloria, una derrota desvergonzada y un empate que resonaría como la pelea más digna de la era Sengoku. Los dos nunca volverían a verse las caras con tanta intensidad, pero esa mañana en Kawanakajima, envuelta en niebla y acero, sellaría para siempre el nombre de Shingen y Kenshin como los mayores rivales que Japón haya conocido. En el brutal mundo del Japón feudal, donde las traiciones eran habituales y las alianzas duraban una temporada, la rivalidad entre Takeda Shingen y Uesugi Kenshin estaba marcada por algo muy raro: el verdadero honor. A pesar de las feroces batallas, las pérdidas irreparables y la sangre derramada entre sus ejércitos, nunca hubo el veneno del odio entre ellos. Por el contrario, con el tiempo, creció un respeto entre los dos tan profundo que se convirtió en admiración. En periodos de tregua, los regalos circularon entre los dos bandos. Por un lado, caballos de guerra, armaduras ceremoniales y telas raras. Por el otro, espadas finas, pergaminos religiosos y alimentos preciosos. Cada intercambio era un gesto de reconocimiento. Te veo y te respeto. El episodio más famoso de esta relación tuvo lugar fuera del campo de batalla, durante un boicot económico liderado por los enemigos de los daimyos de Shingen. Kai se vio privado del acceso a la sal, un producto esencial para la conservación de los alimentos. Cuando Kenshin se enteró de la situación, tomó una acción que desafió toda lógica de guerra política. Envió caravanas cargadas de sal para abastecer los almacenes de su rival. La justificación de Kenshin se recuerda hasta el día de hoy como un ejemplo de pureza guerrera. No es con sal que se derrota a un enemigo, es con la espada. Y así, incluso sin que uno derrotara definitivamente al otro, Shingen y Kenshin ganaron juntos porque legaron a Japón no solo historias de guerra, sino el modelo de una rivalidad grandiosa, hecha de hierro, barro, silencio y respeto. A partir de 1570, Takeda Shingen ya no era solo un señor poderoso, sino un potencial unificador de Japón. El tigre de Kai, que había dominado las montañas de Shinano, sometido a sus enemigos internos y librado batallas legendarias contra Uesugi Kenshin, ahora ponía su mirada en el verdadero corazón del poder: Kioto, el antiguo centro imperial y símbolo de la autoridad nacional. Pero el camino hasta ahí requería hacer espacio entre muros de hierro, y eso significaba la guerra con los dos mayores obstáculos del sur: el clan Imagawa, que controlaba Suruga, y el creciente poder de Tokugawa Ieyasu, un aliado de Oda Nobunaga. Shingen sabía que había llegado su momento.
Era respetado por los aliados, temido por los enemigos y amado por sus soldados. Tenía la experiencia de décadas de guerra, el prestigio de grandes victorias y la fuerza de un clan disciplinado y feroz. Era el momento de conquistar el plan definitivo, llegar a Kioto y asumir el título de shogun. El primer paso en esta marcha imperial se dio con la invasión de Suruga en 1568. El otrora poderoso clan Imagawa, debilitado por la trágica muerte de Imagawa Yoshimoto en la batalla de Okehazama, derrotado por Oda Nobunaga en 1560, se había visto sumido en sucesivas crisis de sucesión y pérdida de autoridad. Era una sombra de lo que había sido. Shingen atacó con precisión y rapidez los castillos de Suruga, tomando Sonpu, el centro administrativo de los Imagawa. En cuestión de meses, el territorio fue anexionado al gobierno de Takeda, consolidando su posición costera y cortando un importante vínculo entre los Tokugawa y sus aliados. La destrucción de los Imagawa fue una demostración a todo Japón de que Shingen era ahora el más poderoso de los daimyo independientes. Con Suruga bajo control, Shingen se preparó para cruzar la línea más peligrosa, la frontera con Mikawa, el dominio del joven y ambicioso Tokugawa Ieyasu, que comenzaba a emerger como un estratega competente y aliado de Oda Nobunaga. En 1572, Shingen marchó con su ejército a la campaña final, con el objetivo de llegar a Kioto como el líder natural de una nueva era. La respuesta de Ieyasu no se hizo esperar. Fortificó sus posiciones y se preparó para enfrentarse al enemigo en Mikatagahara, una llanura en las afueras de Hamamatsu. La batalla que siguió fue brutal y rápida. Shingen, con tácticas de choque y movilidad, aplastó al ejército Tokugawa en diciembre de 1572, infligiendo una derrota humillante al joven Ieyasu. El señor de Mikawa se vio obligado a retirarse al castillo de Hamamatsu, que mantuvo deliberadamente con las puertas abiertas y las antorchas encendidas. Una artimaña psicológica que confundió a los comandantes de Takeda y evitó un asedio. Después de la victoria sobre Tokugawa, la retaguardia fue protegida y el camino a Kioto finalmente parecía abierto. Después de la victoria en Mikatagahara, Shingen comenzó su avance hacia la capital imperial. Oda Nobunaga, sintiendo el peligro, suspendió las campañas contra otras provincias para reforzar la línea defensiva a lo largo del río Tenryu y preparar una respuesta al avance de los Takeda. Nobunaga sabía que si Shingen llegaba a Kioto, sería el final de su gobierno y tal vez el nacimiento de un nuevo shogunato liderado por el Tigre de Kai. Shingen, sin embargo, no se dejó engañar por la facilidad. Sabía que la conquista de Kioto sería ardua. La ciudad estaba custodiada por ejércitos leales a Nobunaga y el propio shogun, Ashikaga Yoshiaki, observaba todo con ansiedad, esperando que el líder saldría vencedor de esta carrera final. Lo que nadie podía predecir, ni siquiera el hombre que desafió al destino, era que el enemigo más peligroso no estaba en su castillo ni en un campo de batalla, sino en su propio cuerpo. Durante la marcha a Kioto, Shingen cayó enfermo. Su estado empeoraba cada día. Algunos dicen que fue tuberculosis, otros hablan de complicaciones renales. Lo cierto es que, a pesar de estar muy debilitado, Shingen seguía dando órdenes, planeando, soñando. A medida que los estandartes de Takeda ondeaban el viento en su marcha hacia Kioto, el alma misma del ejército comenzó a desvanecerse. Detrás de la expresión firme y las órdenes calculadas, Shingen languidecía. Una enfermedad traicionera comenzó a vencerlo. Era un sufrimiento constante, tos seca y profunda, fiebres nocturnas, cansancio que ningún repulso curaba. Y sin embargo, no se echó atrás. Sentado en su litera, con pesadas capas para ocultar el temblor de su cuerpo, continuaba al mando, planeando, transmitiendo confianza. Pero los generales cercanos vieron la verdad en sus ojos. El Tigre de Kai estaba muriendo en la marcha. La campaña se ralentizó, los pedidos se volvieron más espaciados, las paradas más frecuentes. Los soldados, entregados a su amo, no comprendían las demoras.
Muchos creyeron que era parte de una táctica elaborada. Otros, más atentos, veían en la quietud del campamento el presagio de algo irreversible. En la primavera de 1573, en las cercanías del río Tenryū, Shingen dio su última orden, llamó a su lado a sus generales más leales y todavía con una lucidez impresionante, planeó su propia ausencia. Mi muerte no debe ser anunciada, escóndanlo del mundo. Si los enemigos lo saben, atacarán con confianza. Guarda silencio durante 3 años. La petición fue concedida con lágrimas y cabezas inclinadas. Takeda Shingen, el hombre que había vencido a nobles guerreros, derribado las puertas de los castillos y convertido los campos de batalla en leyendas, se retiró silenciosamente de la vida. La muerte fue magistralmente ocultada. Su cuerpo fue embalsamado y llevado de vuelta a Kai disfrazado. Las órdenes continuaron siendo firmadas en su nombre. Su hijo, Katsuyori, se hizo cargo poco a poco, como si fuera solo el ejecutor de órdenes que venían de lejos. Durante 3 años, el mundo creyó que Shingen seguía vivo, que el tigre seguía acechando en las sombras. Esto fue suficiente para mantener a los enemigos contenidos y temerosos de un ataque feroz. Era el último truco de un maestro de la estrategia, hacer de su propia muerte una pieza de guerra. Takeda Katsuyori, nacido de la concubina Koihime, era valiente y decidido, pero no tenía el aura de mando de su padre, ni su habilidad estratégica. Tomó el control de Kai en medio de un contexto tenso, rodeado de rivales justicieros y vasallos aún atrapados en la sombra de Shingen. La ofensiva de Takeda continuó durante algún tiempo, pero la disciplina comenzó a desmoronarse. Los aliados dudaron. Los subordinados discutieron sus órdenes. La unidad que había convertido al clan en una máquina de guerra imparable comenzó a resquebrajarse. El golpe final llegó en 1575, en la batalla de Nagashino, cuando Katsuyori desafió a Tokugawa Ieyasu y Oda Nobunaga en un intento de mantener el dominio sobre Mikawa. El resultado fue devastador. Nobunaga, empleando una línea de soldados armados con arcabuces, diezmó a la legendaria caballería Takeda, hasta entonces considerada invencible. Fue el fin de la supremacía absoluta de los guerreros montados y el comienzo de la era de la pólvora. El clan Takeda, una vez temido en todo Japón, comenzó a desmoronarse. En menos de una década, desaparecería de la escena política, absorbido por las fuerzas que Shingen una vez estuvo a punto de someter. El hijo no pudo sostener la pesada herencia de su padre. Incluso muchos siglos después de su muerte y la caída de su clan, Takeda Shingen siguió siendo un gran ejemplo de un ideal de liderazgo, un maestro del equilibrio entre la fuerza y la razón. Tokugawa Ieyasu, que heredaría Japón, estudió sus estrategias y a menudo decía que la disciplina del ejército de Takeda era insuperable. En el periodo Meiji, cuando Japón buscaba héroes nacionales, fue ensalzado como un modelo de virtud militar, comparado con Napoleón Bonaparte. Por su genio táctico y su carisma de liderazgo, llegó a ser llamado, en el imaginario popular, el Napoleón de Japón. Hoy en día, su nombre resuena en las estatuas, novelas históricas, películas, anime y juegos. En Kofu, la antigua capital de Kai, su imagen a caballo domina la plaza de la estación, con ojos de bronce que miran al horizonte como si todavía vigilaran a su gente. Pero sobre todo, Takeda Shingen sigue vivo como una eterna lección de poder, que un líder no se mide solo por los logros, sino por la forma en que lidera a los hombres, defiende la justicia y muere con honor. Así termina la historia del hombre al que llamaban Tigre, un guerrero que luchó como estratega, gobernó como reformador y murió como una leyenda.